Hola, muy buenas noches. Estamos realizando la presentación del proyecto final para la Universidad Abierta a Distancia de México en gestión de inventarios. Mi nombre es Montserrat Rivera González, y estoy tratando de participar para ingresar a la licenciatura de Logística y Transporte dentro de la universidad en modalidad abierta. Esta es la última prueba o fase que nos piden de la unidad 3 para poder culminar con nuestro curso propedéutico. El tema que elegimos es gestión de inventarios, y los objetivos que vamos a tener o vamos a tratar de alcanzar al término de esta investigación es conocer y entender los principales tipos de inventario que se pueden utilizar en la manufactura. Específicamente nosotros nos dirigimos a una manufactura de cables de la empresa en la que laboro. Se dedica a hacer diferentes tipos de cables conductores, igual cables magneto, conocer los tipos de inventario que existen dentro de la organización, aprender a calcular los costos por inventario y conocer los métodos de evaluación de estos inventarios. Lo principal que decidimos hacer es conocer cuál es el concepto de la logística para poder entender en materia general a qué nos estamos refiriendo en cuanto a inventarios, en cuanto a este tipo de situaciones. La definición nos dice que es el proceso de planificación y control eficiente del flujo de materias primas, inventarios en curso o productos terminados, servicios e información relacionada. ¿Qué significa esto? La logística se puede ver tanto desde una forma administrativa como en una forma de manufactura. Siendo una forma de manufactura, pues lo vemos que son la lista de los materiales que necesitamos para fabricar, la fabricación como tal y las entregas al cliente. Es este concepto o este conjunto de proveedores, manufactura, entregas y clientes que nos genera la manufactura. Posteriormente pasamos al concepto de inventarios. ¿Y por qué es importante saber qué es un inventario? Porque para poder gestionar algo, para poder llevar el control y definir los tipos de inventario, pues hay que entender a qué se refiere un inventario. Y el inventario son las existencias de una pieza o un recurso utilizado en una organización. ¿Por qué una pieza o un recurso? Porque un inventario puede ser virtual, físico, monetario, es decir, podemos, dependiendo de la empresa a la que nos dediquemos, tener diferentes materiales que podemos estar utilizando de esta manera. Los inventarios para nosotros en el tipo de industria en la que estamos trabajando pues son físicos, es decir, tenemos materias primas, productos en proceso, productos terminados y sobre todo pues los materiales que se necesitan para ello. Para poder entender a lo mejor cómo nosotros como empresa podemos definir qué inventario vamos a tener, existe la clasificación de inventarios. Hay 5 tipos de inventarios, digo hay más, pero nos enfocamos en estos 5 tipos de inventarios. El inventario de fluctuación se refiere a las ventas que van generando la empresa, es decir, es cómo se va comportando, no se tiene un pronóstico previo, no se tiene una esperanza, simplemente van surgiendo las ventas y tú vas manejándote de acuerdo a la demanda del cliente. Llegamos a tener algunos cables de esta manera que son inventarios por fluctuación, sin embargo, los grandes pedidos o algunas demandas pues ya vienen determinadas por ciertos periodos de los clientes. Tenemos los inventarios de anticipación. Estos son a los que nos referimos con que son estacionales o que cada año sabemos que esta cantidad de cable o este tipo de cable nos van a pedir. Hay algunos clientes que ya tienen una demanda futura, es decir, el cable magneto para generar bobinas para refrigeradores, pues sabemos que cada 3 meses nos van a pedir ciertos kilos, no 1000 kilos, por ejemplo, cada 3 meses 1000 kilos, y la intención de tener un inventario de anticipación es ir manteniendo los materiales y empezando a fabricar para que cuando el cliente lo solicite lo tengamos listo en tiempo y forma. Los inventarios de tamaño o lote se refieren a cuando son piezas grandes o volúmenes grandes. Supongamos que nosotros vamos a enrollar carretes o bueno, vamos a enrollar cable, necesitamos carretes de ciertos tamaños o especificaciones. Debemos de tener un lote específico con 12 o 15 carretes, que es lo que nos va a llevar toda una orden de fabricación para poder estar envolviendo en este caso el cable y que se pueda ir hacia el cliente. Los inventarios de transportación, pues ya aquí interviene el embalaje, el tipo de empaque, la forma en la cual se va a mover de un lugar a otro, cuánto tiempo va a permanecer en carretera, cuánto tiempo va a permanecer en camión, en barco o en avión, de acuerdo a la especificación o a la forma de distribución.
Los inventarios de protección o especulación, también llamados inventarios de seguridad, son importantes. Aquí los veíamos, por ejemplo, en cuanto a refacciones especiales de maquinaria. Hay algunas refacciones que pueden tardar en llegar 3 o 4 meses. Y si esa refacción llega a fallar, puede llegar a parar toda la línea de producción. Por ello mismo, es necesario mantener una refacción de seguridad adicional al mínimo que ya se tiene de stock por cualquier eventualidad que pueda llegar a suceder. En muchas empresas no les gusta manejar ese tipo de inventario porque consideran que es un gasto extra a los que tenemos. Dentro de la empresa que visitamos, pues ellos tienen este tipo de inventarios cíclicos, en tránsito, especulativos, estacionales y stock muerto. Cíclico se refiere a que siempre vamos a terminar haciendo una y otra vez terminando un ciclo. Aquí podemos ver, por ejemplo, cuando entran los materiales como aluminio o cobre, que llegan continuamente cada mes para que puedan irse transformando. Los que son en tránsito es cuando sale, por ejemplo, de estirado, que es donde estiran el cable hasta la longitud necesaria, y lo dejan tal vez estacionado hasta el siguiente proceso o que se vuelva a requerir. Los especulativos pues van dependiendo de cómo van conociéndose los pronósticos de las ventas o de los clientes, estacionales, que es cada cierta temporada que se tiene identificado, y el stock muerto. El stock muerto se puede incluso, lamentablemente lo tenemos dentro de la empresa, que son aquellos materiales que llevan 2 o 3 años y que por alguna razón ya no fueron consumidos. Puede ser que el material ya no se haya producido, que ya no se haya generado otra orden para fabricar ese tipo de cable en específico, y esto nos va generando un stock muerto de materiales o de materias primas. En la bitácora de campo, nosotros visitamos el almacén, visitamos cuál es su zona de carga, su zona de descarga, cómo se factura o se manejan los materiales para los diferentes tipos de cable que tenemos. Y bueno, pues en cómo es que se comporta la forma de ser proveedores, de ser almacenistas, de que el almacén sea el proveedor de manufactura y a su vez manufactura sea quien le dé almacén el producto final. Como resultados, pues cada empresa tendrá que definir el tipo de materiales. Aquí, por ejemplo, vemos que tienen sus cables de acero, tienen diferentes carretes, diferentes cables de acero para diferentes productos, los tienen a la intemperie y esto nos puede llegar a generar algún conflicto en cuanto a que se deteriore el tipo de embalaje en el que llega el material. También es importante saber cómo se va a resguardar este tipo de inventario. En la entrevista nosotros nos fuimos directamente con el encargado del área, tiene 25 años en la empresa y 10 años en el puesto, maneja almacén, empaque y pesado. Consideramos que es apto para sus actividades y que de hecho él es la persona encargada de supervisar y controlar este tipo de inventarios, entradas, salidas y modificaciones. Y bueno, también están ingresando a un nuevo programa, ¿no? Todo esto es basado a lo que él ha hecho o a las mejoras que ha generado. En nuestra encuesta, ¿cuál fue la situación? Debido a que sabemos que tienen stock muerto, pues nos interesaba saber si las personas cercanas o aledañas a este tipo de inventarios entendía cuál era la finalidad de un inventario, cómo era una gestión de inventarios. Descubrimos algo interesante, nos hicimos una sección de 13 encuestas, nos acercamos a personas directas del almacén, ya sean operadores o ingenieros que son directamente responsables, y como con la finalidad de entender pues cómo piensan o determinan este inventario. La mayoría tiene un nivel de licenciatura, que fue un 93% de las personas que hicimos la encuesta. Es importante pues ver que también se tiene al menos un 47% de la funcionalidad de poder saber cómo usar o qué técnica pueden usar para los inventarios. La técnica que se usa es la técnica del MRP. Sin embargo, la causa raíz de que no se encuentren los materiales virtualmente como se tienen declarados a como se tienen en piso, es decir, virtualmente te dice que tienes 10 cables, pero físicamente tienes 3, es porque no se está haciendo un consumo correcto de este tipo de materiales. Lo que podemos encontrar aquí es MRP, es el sistema que ocupan,
EPP pues es el equipo de protección personal y SMED son cambios rápidos, es decir, las otras dos no tienen nada que ver en cuestión de inventario, sin embargo, sí tuvieron una pequeña participación dentro de esta encuesta. Esto que nos da a entender que a lo mejor sí hay una deficiencia en entender los conceptos y en saber qué tenemos que estar haciendo para cumplir con nuestra buena gestión de inventarios. El uso del ERP o SAP, que es Enterprise Resource Planning, nos da 4 puntos importantes, ¿no? Nos pone por una parte los materiales que vamos a utilizar, cómo los vamos a distribuir, la parte humana y las finanzas. Este tipo, nosotros estamos utilizando un programa llamado SAP dentro del uso del ERP, que es donde tratamos de combinar esta gestión de inventarios. El MRP es cargado dentro de él y con ello pues el SAP es quien nos va rigiendo y quien en teoría tendríamos que al final tener un inventario diario, es decir, que nosotros podamos confiar ciegamente en el sistema sabiendo cuántos tipos de materiales tenemos y evitando así el inventario por conteo rápido, por conteo que nos estaría quitando tiempo valioso a final de cada mes. El uso del MRP para controlar los inventarios, pues nos brinda la lista de materiales, los registros de inventarios y el programa maestro. ¿A qué se refiere el programa maestro? Pues él va diciendo cada cuánto hay que hacer un punto de reorden o de recompra, cuánto es lo máximo que tenemos que tener de algo, cuánto es lo mínimo, cuándo ya va a ingresar nuestro material de seguridad o nuestro stock de seguridad para poderlo ir entendiendo. Este es el uso del sistema del MRP. Con ello llegamos a las conclusiones. ¿Y qué podemos concluir? En general, los inventarios nos van a ayudar o son el alma de la producción general. De igual manera, se cumple con el objetivo de esta investigación ya que se conoció qué significa inventarios, cómo se debe hacer una correcta gestión de inventarios, así como la selección del tipo de inventario que se necesite y los conocimientos generales que necesitamos tener para poder efectuarlo. ¿Qué fue el área de oportunidad que nos llevamos? Pues esta parte de que el sistema está siendo amigable, está teniendo la información, sin embargo, por una falta de entendimiento de los conceptos, de a lo mejor uso del programa o del sistema, no se logra tener una trazabilidad físicamente con lo que se tiene en almacén, generando de esta manera mudas, generando stock o inventarios que no van acorde a lo que la empresa busca, que es minimizar costos, aumentar producción y con ello pues también estar dentro de esa metodología japonesa de just in time, de tener inventarios a bajo nivel, pero que nos permitan seguir ofreciendo a los clientes materiales de buena calidad. Se manejó, pues, se mostró el manejo y la distribución de inventarios y la forma en la cual, dependiendo de la necesidad de la operación, pues se van obteniendo estos casos eventuales, pero que también nos pueden estar ayudando. En su mayoría se trata de que sean primeras entradas, primeras salidas lo que se determina. Sin embargo, en un caso de que van a probar algún nuevo material, alguna nueva materia prima, la materia prima que ya tenemos se guarda, llega la nueva materia prima y se tienen que hacer pruebas. Entonces, en este momento cambiaría a últimas entradas, primeras salidas, pero pues todo dependerá de cómo se esté moviendo en todo caso, pues este material o los requisitos del cliente, vaya, yo creo que es bajo lo que nos regimos. Este es en conclusión, el proyecto nos aportó mucho, el proyecto en particular pues me deja esta experiencia de conocer los tipos de investigación, la metodología, poder retomar de nuevo esta parte de investigar, leer, posteriormente comparar con lo que a lo mejor un ejemplo práctico podamos tener, la entrevista que nos brinda las bases fundamentales y que a su vez comparamos con una encuesta general que a lo mejor nos deja entrever cuáles son los puntos débiles que pudiéramos llegar a tener dentro o a qué nos podríamos enfrentar cuando llegáramos a hacer un proyecto de este tipo. Llegamos a las conclusiones y bueno, esta es la presentación que tenemos, la bibliografía referida, en donde nos basamos para el marco teórico, los apoyos que tuvimos, más los materiales que no se nos brindaron por parte de la universidad para lograr pues terminar con este proyecto. Yo les agradezco de antemano el tiempo y la atención prestada, esperando sus comentarios. Una excelente noche.